Pues voy a tomar la temperatura. Si mide 300 ml. Estamos aquí en el laboratorio de geología trabajando el reporte sobre mecánica de fluidos. Corta. Ahora bien, en la presente práctica del laboratorio del curso de mecánica de fluidos, pues se estudiaron dos propiedades fundamentales de los fluidos, la densidad y la viscosidad. La densidad es una propiedad física que relaciona la masa con el volumen de una sustancia y permite identificar y comparar diferentes líquidos. Por otro lado, la viscosidad describe la resistencia interna que representa un fluido al momento, pues es decir, qué tan espeso o fluido es. Para el desarrollo de este experimento, pues se utilizaron diferentes líquidos como agua, glicerina, miel, aceite de cocina y aceite 10W40. La densidad pues fue determinada mediante el método de la jeringa, midiendo la masa de un volumen conocido de cada fluido. Y para posteriormente se analizó la viscosidad observada eh, en movimientos de una esfera dentro de cada líquido y la distancia pues en la cual se tomó esto. Y esta práctica permitió comparar los valores experimentales obtenidos con los valores teóricos y para identificar posibles errores. Después de una breve introducción, como grupo nos marcamos ciertos objetivos. Queremos determinar la densidad, viscosidad dinámica de los 5 fluidos mediante el principio de Arquímedes y la ley de Stokes. Contrastar el volumen de las esferas obteniendo por geometría matemática frente al método de desplazamiento de agua para validar la precisión de los instrumentos. Queremos calcular la densidad neta en cada fluido de las esferas de prueba mediante la relación masa-volumen. Y por último queremos evaluar la resistencia al movimiento en distintos medios midiendo el tiempo de caída y la velocidad terminal de las esferas en cada fluido. Calibración de una esfera. Para ello empezamos con encontrar la masa de la esfera, la cual utilizamos una balanza para poder encontrar esa masa. Luego utilizamos el método de desplazamiento de Arquímedes, como también la geometría matemática. Para el desplazamiento de Arquímedes utilizamos una probeta, agua y una esfera. Para medir como primer paso medimos el volumen inicial del agua dentro de la probeta. Paso 2 introducimos la esfera en la probeta y paso 3 medimos el volumen final. Paso 4 aplicamos la fórmula del volumen de la esfera es igual al volumen final menos el volumen inicial. En el método B, que es la geometría matemática, aplicamos directamente la fórmula del volumen es igual a 4/3 por pi por radio cúbico. La fase 2 habla sobre la determinación de la densidad de los fluidos utilizando el método de la jeringa. En esta fase de la práctica se busca determinar y comparar la densidad de distintos fluidos utilizando una jeringa y una balanza como método de medición. Para el paso 1 se pesa la jeringa vacía para obtener su masa inicial. Este valor sirve como referencia y permite eliminar el peso de la jeringa en los cálculos posteriores. Para el paso 2 llenamos la jeringa con un volumen exacto de 15 milímetros del fluido a analizar. Mantener el mismo volumen en todos los casos es importante para que la comparación de fluidos sea válida. Para el paso 3 se pesa la jeringa llena. Al restar la masa de la jeringa vacía se obtiene la masa neta del fluido. Para el paso 4 en los cálculos de la densidad con la masa obtenida y el volumen conocido, se calculó la densidad de cada fluido dividiendo la masa entre el volumen. Los resultados fueron los siguientes. Para el agua, 9.6, para el aceite de cocina, 9.1, para el otro aceite, 8.4, para la glicerina, 12.2 y para la miel, 15.3. Esta práctica nos permitió comprobar la densidad de diferentes fluidos y comprobar que, aun teniendo el mismo volumen, su masa y densidad varían según sus propiedades físicas. Para la fase 3, la configuración de la viscosidad,
utilizamos 5 probetas y 5 líquidos diferentes y 3 esferas diferentes, una de plasticina, una de cristal y otra de acero. Como primer paso, llenamos las 5 probetas con sus líquidos respectivos, que estos son el agua, el aceite de cocina, el aceite de motor, también la glicerina y la miel. Como segundo paso, marcamos un punto de partida, el cual pusimos el punto A. Luego marcamos un punto de llegada, un punto B, y como cuarto paso medimos la distancia exacta entre A y B. Luego, como paso 5, dejamos caer la esfera dentro del líquido y tomamos el tiempo en el cual se tardaba de llegar del punto A al punto B. Esto se hizo 5 repeticiones con cada uno de los líquidos y con cada una de las esferas. Para adquirir los datos suficientes para utilizar la fórmula de tiempo promedio, la fórmula de velocidad, y con estos datos ya podíamos obtener la viscosidad de cada uno de los líquidos. De cálculos se utilizó este Excel. Este Excel se hizo desde cero y se hizo con el fin de poder tener datos exactos al momento de realizar esta práctica. Los datos que utilizamos pues están separados en secciones, como podemos ver, así la sección de esfera de acero, la sección de esfera de vidrio y la sección de esfera de plasticina. Asimismo, cada uno tiene a la par todos los datos de los fluidos que se fueron utilizando. Todas las fórmulas que se utilizaron están en la guía de laboratorio que nos proporcionaron para esta práctica. Así que fórmulas que podemos visualizar sería la de la velocidad de la esfera cuando está cayendo, la densidad del fluido, la densidad de la esfera, la viscosidad del fluido. Y para esta práctica hay dos tipos de volúmenes: el volumen físico, que es el que se vio en la probeta, y el volumen el volumen con fórmula. Para realizar los cálculos, pues usamos el volumen con fórmula porque tiene datos más exactos, porque siempre existe el error humano al momento de hacer las prácticas. Para agilizar un poco el tiempo del video, pues dejaremos los resultados o los datos por esta parte. El Excel está hecho desde cero y pues está muy completo para poder tener datos precisos. En esta práctica determinamos la densidad de varios fluidos utilizando la fórmula de densidad es igual a masa partido volumen, donde todos los líquidos se midieron con un volumen de 15 centímetros cúbicos, por lo que solo variaba la masa. Al dividir la masa entre 15 centímetros cúbicos obtuvimos las densidades. Observamos que la miel y la glicerina presentan mayor densidad, mientras que el aceite tiene menor densidad. El agua tuvo un valor cercano a 1 gramo sobre centímetro cúbico, que es el valor teórico esperado. Lo más importante es que la densidad nos permite comparar qué líquido es más pesado por unidad de volumen y también explicar por qué algunos flotan sobre otros, como el aceite sobre el agua. En la práctica de laboratorio sobre la viscosidad y densidad se determinó que el factor determinante en la velocidad de caída fue la viscosidad del fluido. Los datos muestran una diferencia profunda entre el agua y la miel. En los fluidos de baja viscosidad, que lo fueron el agua y el aceite, pues las esferas cayeron casi instantáneamente, que fue a un tiempo estimado menor a 1 segundo. En los fluidos de alta viscosidad, es decir, la miel y la glicerina, la fuerza de arrastre fue alta, que el tiempo de caída fue extremadamente alto, especialmente con la plastilina. Ahora hablemos de la influencia de la densidad del material.
La rapidez de descenso no depende solo del líquido, sino de la densidad del objeto. El acero fue el más rápido en todos los escenarios debido a su alta densidad, que fue de 8.140 kilogramos metros cúbicos, lo que genera un peso efectivo mayor para romper la resistencia del fluido. La plastilina fue la más lenta al tener una densidad menor. La diferencia entre su peso y el empuje del líquido fue mínima, haciendo que la viscosidad la frenara con mayor facilidad. La precisión y errores experimentales, pues los tiempos cortos que en el agua y aceites ligeros, pues los tiempos registraron fueron de 0.6 a 0.8 segundos, que tienen un margen de error alto debido al tiempo de reacción al usar el cronómetro. En consistencia, pues las variaciones en la viscosidad calculada para un mismo fluido, pues sugieren que factores como el diámetro de la esfera o la temperatura del ambiente pudieron influir ligeramente en la fluidez del líquido durante las pruebas. También con ello es que se confirma la ley de Stokes, es decir, la velocidad terminal es directamente proporcional a la diferencia de densidades e inversamente proporcional a la viscosidad del fluido, es decir, a mayor viscosidad, menor velocidad y mayor tiempo de recorrido. Ahora en el análisis de densidad de fluidos, método de la jeringa, con relación pues a la masa y el volumen se determinó la densidad de cada fluido. Utilizamos pues un volumen constante de 15 centímetros cúbicos y se midió la masa neta restando el peso de la jeringa, que fue de 6.4 gramos. El fluido con mayor masa neta fue la miel con 15.39 gramos, mientras que el de menor masa fue el aceite de cocina con 19.19 gramos. Esto indica que al igual que el volumen, la miel contiene más materia, lo que anticipa pues una mayor resistencia al movimiento de objetos a través de ella. Los cálculos muestran pues una jerarquía en las densidades obtenidas. La miel de 1.02 gramos partido centímetro pues cúbico, el más denso, la glicerina de 0.81, el agua de 0.64, el aceite de cocina 0.60, el aceite de carro pues de 0.56, este fue el menos denso. Todas estas unidades son gramo partido centímetro cúbico y pues aquí podemos ver una discrepancia con los valores teóricos. Por ejemplo, pues la densidad del agua debería ser de 1.0 gramos partido centímetro cúbico y esto es un error sistemático en la cual pues pudo haber sido pues error de la balanza o pudo haber tenido aire la jeringa. Conclusiones. Identificación de propiedades. Se comprobó que la densidad y la viscosidad son parámetros clave para la caracterización de los fluidos, ya que definen tanto la cantidad de masa en un volumen dado como la resistencia interna que representa el fluido del movimiento. La validación experimental. La comparación entre los datos medidos y los valores teóricos permitió validar el principio de la mecánica de fluidos, confirmando que factores como la temperatura son determinantes para la precisión en los resultados obtenidos.